y que viene en representación también de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, y luego dos de nuestros magníficos ponentes de esta tarde, el doctor Miguel Ángel Calleja, que ya lo conoce, jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Macarena de Sevilla, y la doctora Ana Clopés, adjunta a la Dirección de Gestión del Conocimiento, el Medicamento, la Investigación y la Innovación del Instituto Catalán de Oncología en Hospitalet de Llobregat, ¿no? Bueno, la sede corporativa la tenemos en Hospitalet, pero como bien sabéis tenemos un modelo territorial. No os preocupéis que no voy a dar ningún discurso de bienvenida ni de nada. Nada, y está con nosotros también. Lo peor del mundo es abrir una sesión con un discurso. Solamente está diré también con bienvenido. nosotros David Gracias. Vicente. Gracias. ¿Vale? Falta que se conecte, que no sé si podrá ahora. David Vicente lo estoy viendo ahí conectado, pero no tiene imagen. Falta a nuestro subdirector general de farmacia, el doctor Carlos García Collado, que he hablado con él hace un ratito, pero no sé si se podrá conectar ahora a las 4 o se conectará a lo largo de la sesión. Bueno, pues como tenéis gente tan importante de la consejería, yo no voy a decir nada más que exactamente 30 segundos. Bueno, yo con mucho agrado te doy la palabra al empezar. Pero cuando empecemos, porque todavía faltará un momento, ¿verdad, José? Sí, un minuto. Blanca, sepárate un poquito de cámara, ¿vale? Ah, que me separe, ¿verdad? Es que esto yo no lo... Vale, lo de enfocarme en la cámara y tal, no lo he... José siempre cuida de nosotras para que quedemos todos lo mejor posible. Pero mira, no hay manera, ¿eh? Claro, hay auténticos artistas ahora. Los jóvenes quedáis muy bien, pero ya que tenemos los de una edad provesta... Atenderme, son ya las 1:30, ¿vale? Entonces, como comentábamos ayer, me deja la cámara encendida Estela, María José, Blanca y Francisco, ¿vale? Los demás dejamos la cámara apagada y el micrófono y cuando demos paso, pues lo encendéis, ¿vale? María José, voy a proyectar una imagen, ¿vale? Cuando esa imagen deje de proyectarla, diré, comenzamos la jornada y tú coges la palabra, ¿vale? Y yo ya voy jugando con la realización, ¿vale? Venga, pues voy a abrir a la gente y empezamos, ¿de acuerdo? Todo el mundo callado ya, ¿vale? Damos comienzo a la jornada. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la 8ª mesa de expertos de inmunoncología que organiza la Escuela Andaluza de Salud Pública con el patrocinio de Bristol Myers. Buenas tardes a todos. Le doy la palabra a la gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la doctora Blanca Fernández Capel Baños. Cuando quiera, Blanca. Buenas tardes, María José. Yo solamente, no temáis, no daré un discurso, solamente pues que me siento muy contenta de ver cómo discurrieron antes de ayer la primera parte de la jornada y sé que esta tarde con el plantel de participantes y de intervinientes pues vamos a tener también una jornada extraordinaria de un tema que nos ocupa con tanto interés y que tiene para la sociedad científica y para la sociedad médica pues un primer lugar de atención como es la inmunología en los tratamientos oncológicos. Es un avance
un avance sin precedentes que hace muy pocos años no podíamos ni soñar en algunos momentos. Para la Escuela Andaluza de Salud Pública siempre es un honor estar a la cabeza de muchas de las situaciones y de los momentos y de los aspectos innovadores, como este que nos ha organizado la doctora María José Sánchez, siempre con tanto cariño y tanto esmero, y el interés que tiene para el mundo farmacéutico también, la presencia que vamos a tener esta tarde del subdirector general de farmacia, el doctor Carlos García Collado, que pone una vez más de relieve lo importante que es la adaptación de las nuevas terapias dentro del mundo de la farmacia para, pues, como siempre explicamos en el mundo de la I+D, cómo cuesta el arranque, pero luego la rentabilidad, sobre todo en algo que no es medible, que es intangible, pero que tiene un valor intrínseco por encima de todo, que es la vida, en vida humana, en la cura de muchos de los aspectos de la oncología que antes no se podían ni soñar. Entonces, yo me siento orgullosa desde la Escuela de Salud Pública de las magníficas jornadas que desarrollamos y os doy a todos, os llamo de tú porque somos colegas, un fuerte abrazo, os deseo una magnífica jornada, no me puedo quedar porque tengo otra serie de cosas, pero sobre todo felicito a los organizadores, a los patrocinadores Bristol Myers, que durante todo el tiempo que estas jornadas se han ido desarrollando ha sido el patrocinador, y también quiero felicitar y darle las gracias al personal de la escuela, al servicio técnico y al servicio organizador, a la secretaría, a Tachi, en la persona de Tachi, a todos los de su equipo, y en la persona de José Rodríguez Ocaña, a todo su equipo. Un abrazo y que tengáis una jornada maravillosa como fue la del miércoles, que luego yo las veo. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Comentar simplemente que, como sabéis, esta actividad tiene reconocimiento científico sanitario de la Consejería de Salud y Familia y, por tanto, se va a pasar un control de verificación de asistencia a lo largo de la tarde. Sin más, perdón, voy a presentar a los moderadores que nos van a acompañar esta tarde en representación de dos sociedades científicas españolas, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Española de Oncología Médica. Y tengo el honor de presentar a la doctora Estela Moreno Martínez, del Servicio de Farmacia del Hospital de Sant Pau en Barcelona, coordinadora del Grupo de Farmacia Oncológica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Le acompaña moderando la mesa el doctor Francisco de la Peña, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, jefe de sección de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia. Cuando queráis tenéis la palabra y únicamente comentar que, como siempre, las preguntas de todos los asistentes se podrán hacer a través del chat que tenéis habilitado para ello, y las preguntas las realizarán los moderadores al final de la mesa. Cuando queráis, Estela y Francisco. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un placer el poder estar esta tarde aquí acompañándoos junto con el doctor Francisco Ayala, moderando esta mesa de inmunooncología y además con estos tres grandes ponentes. No quiero quitarles tiempo a los ponentes, como ya se ha comentado, haremos las preguntas al final y estoy segura que tendremos una muy buena discusión. Paso a presentar al doctor Miguel Ángel Calleja Hernández, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que nos va a hablar en primer lugar de cómo medir los resultados en salud de la inmunoterapia. Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Estela. Gracias por la amable presentación y por aceptar moderar también en tu persona a la SEF, por estar aquí presente, y a SEOM también en la persona de Francisco. Quería agradecer a BMS que siga un año más, después de las 7 primeras ediciones, apostando por este tipo de
de formación de oncólogos, de farmacéuticos y de todos los profesionales que están en torno al tratamiento del cáncer en nuestra octava edición. Voy a ir compartiendo la pantalla. Bien, la pregunta es muy sugerente. ¿Cómo medir resultados en salud en inmunoterapia? Cuando te preguntan el cómo es cuando la pregunta tiene más contenido. Porque cuando te preguntan el qué te puede ir por las ramas, pero con el cómo nunca. Y realmente yo quería lanzar varios mensajes importantes. En primer lugar, que necesitamos sistemas de información robustos y rigurosos. En segundo lugar, que creo que hace falta una repriorización de los aspectos relacionados con la medición de resultados en salud en vida real. Estamos muy acostumbrados en los ensayos clínicos ser especialmente rigurosos y en la vida real no es que seamos poco rigurosos paciente a paciente, creo que lo somos, pero no tenemos ese mismo acceso a los resultados en salud que tenemos con los ensayos clínicos. Es decir, cuando tengo reuniones con mi dirección gerencia, hay temas económicos que están encima de la mesa, cómo vamos en el presupuesto, y tú con un botón sabes cómo va en el presupuesto, si subes, si bajas, quién sube y en qué medicamentos. Sin embargo, no es el mismo botón el que te da los resultados en vida real, de efectividad y de seguridad. Desde la farmacia hospitalaria creemos que podemos apoyar mucho en este cambio de paradigma y que los resultados en salud sean nuestro elemento fundamental de negociación y de conversación también en aspectos de gestión. La farmacia hospitalaria tiene como objetivo obtener los mejores resultados en salud mediante la utilización correcta de los medicamentos. Y por correcto o por adecuado entendemos que sea efectivo, seguro y eficiente. Y efectivo significa efectivo en ese paciente real que estamos tratando. No es lo mismo la eficacia del ensayo clínico de un paciente ideal con unas condiciones de seguimiento y de inclusión muy estrictas que un paciente en vida real, que es polipatológico, multipatológico, polimedicado y que seguramente tenga una serie de criterios por los que no hubiera entrado en el ensayo. Por tanto, estamos hablando de esa vida real. Una herramienta que empleamos para que nuestros pacientes tengan los mejores fármacos a su alcance es la evaluación de medicamentos. Y en esta evaluación se suelen priorizar como variables primarias la eficacia y la seguridad de los ensayos clínicos y como variables secundarias la conveniencia y aspectos farmacoeconómicos. Pero en el ámbito del cáncer, yo creo que la inmunoterapia en esto tiene mucho que ver. Se están cronificando muchos de los tratamientos y esta cronificación hace que tengamos que valorar la eficiencia con nuevas fórmulas, diferentes a las que empleamos hasta ahora. Hablamos de eficacia del ensayo, efectividad en vida real, que con frecuencia es diferente a la eficacia, puede ser menor o puede ser mayor. En mi experiencia hemos tenido experiencia en ambos sentidos. Puede ser menor porque algunas causas, por ejemplo, que los pacientes estaban en una situación más deteriorada, eran una línea de tratamiento posteriores a las del ensayo clínico, o pueden ser mejores porque realmente los pacientes han sido muy bien seleccionados y las condiciones así lo permitan. Pero cuando hablamos de eficiencia hablamos de una razón que en el numerador arriba tiene efectividad y seguridad y en el denominador abajo tiene el coste. Por tanto, nosotros podemos hacer un fármaco eficiente si tenemos una efectividad y seguridad muy alta. Esto ocurre en la inmunoterapia. Y podemos hacer un fármaco eficiente si el coste es menor, ¿no? En cuanto a la agencia reguladora, como la Agencia Europea o la Agencia Española de Medicamentos, lo que evalúan es eficacia, seguridad y calidad. Por sus propios estatutos no evalúan ningún aspecto económico y con frecuencia tampoco evalúan eficacia y seguridad comparada con otros tratamientos para la misma enfermedad, porque los ensayos pivotales con mucha frecuencia son frente a placebo. En inmunoterapia concretamente tenemos muchos ensayos donde sí hay un comparador real, porque era el comparador con otro fármaco que viene combinado y que venía solo o con inmunoterapia. Posteriormente la Dirección General de Farmacia y el Ministerio de Sanidad el que define si el medicamento ha de ser financiado o no y a qué precio, pero no dispone del presupuesto. Y el presupuesto está en las comunidades autónomas, finalmente en los hospitales y finalmente en la decisión de prescripción por parte del oncólogo, en este caso que hablamos de la inmunoterapia, ¿no?
la mayor innovación que está habiendo tanto en la Agencia Europea como en los fármacos que tenemos IPT, está siendo en fármacos oncológicos y muchos de ellos oncológicos, con la situación adicional de que la inmunooncología está teniendo una poliindicación. Un fármaco que comienza en melanoma con una única indicación en melanoma, a día de hoy puede tener 6, 7, 8 indicaciones, con lo cual un abanico mucho mayor de pacientes para tratar y un impacto presupuestario también mucho más alto. Pero además la inmunooncología, por su seguridad adicional y mucho mayor que en el caso de la quimioterapia, estamos viviendo tratamientos que son continuados, algunos son de mantenimiento y muchos de ellos son en adición, combinados con otros tratamientos, con lo cual el impacto presupuestario también es adicional. Por tanto, son fármacos innovadores, eso sin duda alguna, y tenemos que conseguir que esa innovación sea sostenible. Para hacer que la innovación sea sostenible tenemos medidas clásicas, pelearnos por el precio con el laboratorio, restringir la prescripción por parte del oncólogo en este caso, o tenemos sistemas más innovadores y más de futuro desde mi punto de vista. Estamos en un tiempo de cambio en los servicios de farmacia también, que le llama el CEO de la Sociedad Americana, le llama metamorfosis, es decir, que lo que va a salir no tiene nada que ver con esos servicios de farmacia de los que partíamos hace unos años. La farmacia hospitalaria se convierte en farmacia clínica y debe hacerse. Y en farmacia clínica especializada, ahora mismo todos los servicios de farmacia, o prácticamente todos, disponemos de uno o varios farmacéuticos que se dedican exclusivamente a la oncología. Y además también se está haciendo un giro y un cambio hacia esa farmacia hospitalaria que llega al paciente que aún no ha llegado ni siquiera al hospital, paciente también ambulatorio. Estamos en un momento con priorización de los biomarcadores a los pagadores. El perfil de farmacia hospitalaria tiene un perfil clínico y un perfil de pagador. Al perfil pagador le encanta el biomarcador porque seleccionamos pacientes, hay menos pacientes, pero también al perfil clínico porque hay menos equivocación con los pacientes a los que trata, con mayor seguridad de que van a responder adecuadamente. Pero sin duda, para hacerlo sostenible tenemos que hacer estrategias de desinversión. El empleo de los biosimilares, que ahora estamos comenzando desde hace un año y medio en oncología, con el trastuzumab, con bevacizumab y los próximos que irán llegando, con temas de desprescripción en el ámbito oncológico, valorando si las líneas muy avanzadas han de utilizarse de un modo o de otro, diferenciando la innovación con simplemente un nuevo medicamento o con acuerdos de riesgo compartido en la modalidad de pago por resultados, que me parece una opción muy interesante y que aúna esos resultados en vida real, esa efectividad y esa seguridad con el valor que debemos de pagar por un medicamento. Y por otro lado, y en la inmunoncología también influye esto, los análisis farmacoeconómicos no pueden ser anuales, como hacíamos hace unos años. Los análisis farmacoeconómicos en muchas enfermedades, como la hepatitis C, esclerosis múltiple con el uso de fármacos crónicos, agudos para patologías crónicas, pero también en el cáncer debemos de hacerlo a varios años, no solo a un año o a unas semanas de seguimiento en el tratamiento. En la diapositiva que vemos, veis en color marrón los pacientes, o entre rojo y marrón, los pacientes que han sido incluidos en ensayo clínico y en el resto de colores los pacientes que tenemos en vida real. Solo el 3% de los pacientes se incluyen en ensayo clínico, sin embargo, es lo que nos lleva a establecer el IPT, a establecer las condiciones de uso y a establecer también muchas veces los protocolos de uso en los hospitales. Con esto quiero lanzaros el mensaje de que la efectividad en vida real tenemos que medirla porque son el 97% de los pacientes que tratamos. Cuanto más nos desviamos, como vemos en esta gráfica de Eisler, de las condiciones del ensayo clínico, pues más nos podemos desviar también de los resultados que se consiguieron en este ensayo y más diferenciarse todo lo relacionado con el beneficio y el riesgo. Me gustaría que viéramos y que nos comportáramos los que sois farmacéuticos y los que no lo sois, que nos vierais como aliados en la innovación. Desde los servicios de farmacia potenciamos y facilitamos la investigación clínica, los accesos tempranos a medicamentos que ni siquiera están comercializados en España, pero que creemos que son buenos para los pacientes, y también todo lo relacionado con el acceso a fármacos que en un momento determinado todavía no están a nuestra disposición. Posiblemente luego Ana, la doctora Clopés, haga más hincapié en esta guía que nos sirve para saber qué tipo de esquema innovador tenemos que aplicar en un fármaco, y yo creo que la inmunoterapia es un tipo de fármaco en los que lo que debería estar indicado sería no un acuerdo financiero como los que tenemos a la izquierda, sino un acuerdo basado en resultados en salud como los que tenemos a la derecha de nuestra imagen.
En los acuerdos financieros, por ejemplo, el techo de gasto que se ha firmado para muchos fármacos a nivel nacional, como puede ser el caso de la abiraterona, nosotros vamos invirtiendo en el tratamiento de los pacientes hasta que llega un valor global a nivel de hospital, de comunidad autónoma o a nivel nacional, a partir del cual, en toda esta zona, ya no pagamos el medicamento. Y esto generalmente nos suele ocurrir entre septiembre, octubre, noviembre, salvo en el caso de la hepatitis C con Arboni, que en mayo ya habíamos llegado a ese techo de gasto. Este tipo de acuerdo es positivo para el control presupuestario, para la previsión o para tratar más pacientes con menos inversión, pero tiene una serie de desventajas, el desglose por comunidad o por hospital, el feedback de datos permanente, el techo de gasto no por fármacos, sino por patología. Tienes un techo de gasto para enzalutamida, otro para abiraterona, pero tú tienes que tratar todos los cánceres de próstata y no nos ayuda a disponer de resultados en salud. Este defecto o esta desventaja de este tipo de acuerdos creo que es muy, muy importante. Quiero hablaros de la diferencia entre el precio y el valor. Todos sabemos perfectamente que el valor y el precio son cuestiones diferentes, pero en el ámbito de los medicamentos y de la inmunooncología concretamente, el precio es fijo. En España además pagamos por caja, no pagamos por inmunooncología para el melanoma un precio, para el cáncer de pulmón otro o para otros cánceres más prevalentes otro, sino que el precio actualmente en España es fijo por caja para todas las indicaciones. Pero es que además tenemos condicionantes externos importantes. Nuestro precio viene muy influido por los precios de otros países europeos que fijaron precio y financiación antes que nosotros. Normalmente el más rápido, Alemania. En muchos casos también Reino Unido. Países que estamos todos de acuerdo que tienen un Producto Interior Bruto muy diferente al que tiene España. Sin embargo, deja a la financiación del Ministerio de Sanidad en una situación de un precio similar o no financiar. No tenemos un intermedio. No hay un intermedio, porque si pones el precio a la mitad, por ejemplo, de Alemania, favorecerían las exportaciones ilegales y además no se puede hacer con la legislación europea. Sin embargo, si hablamos de valor, podemos establecer servicios adicionales, como ahora estamos trabajando mucho en temas de telefarmacia, por ejemplo, administración domiciliaria. Puedes también hablar de resultados en salud. Según el resultado que aporta el paciente, puede tener un valor u otro, y además la variable es individualizable, como es la oncología a día de hoy. Aunque tengamos protocolos, el oncólogo prescribe paciente a paciente, no hay dos pacientes iguales. En este tipo de acuerdos se establece un ganar-ganar siempre que se pueda entre el laboratorio, el sistema sanitario y el propio paciente. Pero no es para todos los fármacos. Es para fármacos de alto impacto económico, como la inmunooncología. Es para fármacos que tengamos una facilidad de medida en las variables que sean objetivas. Me gusta más la supervivencia global que la libre de progresión, porque es más objetiva y más fácil de medir. Me gusta más la PFS que el empeoramiento clínico o que los porcentajes de respuesta completa o parcial, también por la objetividad y por la facilidad de medida. Los dos deben ganar. Yo creo que el proveedor siempre desea facturar más y nosotros, pagadores, siempre deseamos gastar menos. Ya sabéis que yo suelo hablar de invertir y no de gastar. Me gusta hablar de invertir porque invierte en salud, invierte hoy en medicamentos para tener salud el día de mañana. Pero siempre hay que tener en cuenta que el proveedor, con este acuerdo, que va a devolver parte de lo que gana por falta de respuesta, tiene también que ver en esto una opción para ganar más. Una opción de acceso rápido, una opción de tener más pacientes susceptibles para tratar, una priorización en líneas previas. Como variables de medida podemos tener variables dicotómicas, es decir, si llegas a la variable que hemos quedado, si llega a la supervivencia global de 12 meses, de 9 meses, pago todo, si no, no pago nada, o lineal. Lineal es decir, que cuanto más me acerco a esa supervivencia global, más se parece el precio a lo que está fijado, ¿no? Ahí os pongo algunas experiencias que hemos tenido en nuestro hospital con distintos fármacos en las distintas modalidades. Aquí tenemos una representación de lo que sería un acuerdo en pago por resultado. Se trata de un fármaco que aumenta la supervivencia global de 6,2 a 8,9 meses, pero que el precio lo aumenta en 5 veces. Entonces podríamos tener un tipo dicotómico en el que cuando lleguen los pacientes a 9 meses pagamos. Esto lo hemos tenido experiencia en ellos, por ejemplo, en mieloma múltiple, que también se trata con inmunoterapia, como alidomida o lenalidomida, también en fármacos biológicos, como es el caso del cetuximab,
y perfluoxetin, y en fármacos para cáncer de pulmón, como es el caso de erlotinib, y el último que hemos firmado, el primer acuerdo de riesgo compartido en pago por resultados de un antibiótico a nivel mundial, como es el caso de la fidaxomicina para el Clostridium difficile. Pero también podría ser lineal y con crecimientos paulatinos a medida que te acercas al resultado que se desea, y ahí tenemos también experiencia con estos fármacos que os planteo para hipertensión pulmonar o para defectos en el crecimiento de los niños. Es importante de cara al laboratorio, y lanzo un mensaje para BMS, que se acote el riesgo que aceptáis. El riesgo que aceptáis no puede ser infinito, no tendría sentido que un hospital trata 5 pacientes y ninguno ha respondido bien, y que se devolviera el importe total. Ha habido algunas experiencias, como el caso de pomalidomida con Celgene, hoy BMS, que así fue, y así en algunos hospitales se tuvo que devolver todo, pero normalmente lo utilizamos en fármacos que hay un alto porcentaje de pacientes que va a responder adecuadamente. Es compatible con cualquier otra estrategia, alternativas terapéuticas equivalentes, un protocolo riguroso y estricto, una selección de pacientes adecuada, un acuerdo marco con cualquier otra modalidad, y el impacto económico en nuestro hospital de los dicotómicos ha sido mayor, entre un 32 y un 41%, de los lineales no más del 20%, en total en 4 años han sido 31, un poquito más de 31 millones de euros. Estos son 31 millones de euros que los laboratorios han devuelto al hospital por falta de respuesta terapéutica y no por otro tipo de acuerdo de riesgo compartido. El nivel al que debe hacerse esto es un nivel nacional. Yo creo que cuanto más alto, mejor. El nivel, lo ideal es que sea a nivel nacional para facilitar la equidad en todas las comunidades autónomas y facilitar toda la equidad también en el acceso y las condiciones. Pero esto no es sencillo. Lo que nos ha hecho a muchos centros y comunidades autónomas, y en esto Cataluña, Ana lo hablará ahora después, tiene una iniciativa fabulosa a nivel regional. En Andalucía hemos tenido algunas iniciativas a nivel regional, pero la mayoría han sido en algunos centros hospitalarios concretamente, y yo creo que debería ser a nivel nacional, como ha ocurrido ahora con Valtermed. En Valtermed tenemos una serie de medicamentos y en la que prácticamente la totalidad tienen acuerdos de riesgo compartido en la modalidad de pago por resultados, como es el caso de las CAR-T, por ejemplo, ¿no? El futuro. Yo creo que el futuro, sin duda alguna, va en esta línea, va en la línea del pago por resultados, va en la línea de medir resultados en salud, en inmunoterapia también, y va en la línea de que tengamos inmunoterapia en tratamientos combinados, en tratamientos cada vez más tempranos para conseguir cronificar más la enfermedad. Tenemos que aunar con esta efectividad y seguridad en vida real esa innovación y esa investigación, haciendo que la vida real también tenga un toque de investigación en práctica y en práctica real. Yo creo que clásicamente la farmacia hospitalaria ha sido visualizada por muchos compañeros como ese portero que para balones y establece criterios de uso cada vez más restrictivos y bueno, para ajustarnos a indicación, para contener el impacto presupuestario, pero sin duda la incorporación a la efectividad y la seguridad hace que la farmacia hospitalaria, aparte de saber jugar como portero, pueda también jugar junto con el oncólogo, en este caso, como delantero, utilizando ese seguimiento y destacando los resultados en vida real que los fármacos y la inmunoncología tienen en nuestros pacientes y va a tener en el futuro. Como conclusiones, creo que la inmunoncología ha venido para incorporar muchos más resultados en salud en nuestros pacientes. Los ensayos clínicos nos demuestran este tema. Tenemos que incorporar más resultados en salud en vida real, hacerlo conjuntamente, trabajar conjuntamente, oncólogos, farmacéuticos, personal de enfermería, otras profesiones sanitarias que también están alrededor del paciente, incorporando cada vez más programas de soporte a pacientes, de administración domiciliaria, de telefarmacia, como estamos trabajando en muchos hospitales y cada vez más con motivo del COVID, ahora más, y buscando también grados de consenso adecuados entre clínicos y farmacéuticos, consiguiendo así, y el pago por resultados así lo permite, que el oncólogo, el clínico, sea cada día un poquito más gestor y consiguiendo también que el farmacéutico hospitalario sea cada día un poquito más clínico. Muchísimas gracias. No sé si paso yo a Ana o Estela. Paso yo a Ana.
Perdón. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu presentación y por haberte ajustado también al tiempo. A continuación, es también para mí un placer presentar a la doctora Ana Clopés Estela, adjunta a la Dirección General para la Gestión del Conocimiento del Medicamento, la Investigación y la Innovación del Instituto Catalán de Oncología del Servicio Catalán de la Salud. Ana nos hablará de si estamos preparados para el pago por resultados, sostenibilidad y acceso de los pacientes a la inmunooncología. Ana, cuando quieras, tu turno. Hola, buenas tardes. Gracias, Estela, por la introducción. Voy a poner la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería agradecer... ¡Uy! Todo bien, Ana. Vale, quería agradecer la invitación a esta mesa de expertos, que el nombre en sí ya impone, pero sobre todo, bueno, porque también lo podemos hacer aún con la situación que tenemos todos de la pandemia. Evidentemente me gustaría mucho más estar en Andalucía, tierra que quiero mucho, pero bueno, dicho esto, lo podemos hacer a través de la manera virtual, podemos compartir experiencias y eso es un poquito lo que voy a intentar con mi presentación de ahora, ¿no? Me han pedido, ¿no?, que podamos discutir, podamos analizar si estamos preparados para el pago por resultados. Evidentemente lo voy a intentar hacer desde la experiencia que tenemos en el Instituto Catalán de Oncología y en la experiencia que tenemos en Cataluña, para poder a partir de ahí ver si estamos preparados o no, o qué nos necesitamos hacer y qué avances necesitamos hacer, ¿no? Bueno, lo primero es decir que evidentemente tenemos un reto grande delante nuestro, ¿no? La inmunoterapia nos lo está mostrando, ¿no? ¿Y este reto cuál es? ¿Y cómo lo podemos afrontar, ¿no? Bueno, pues el reto obviamente es esta diana tan complicada que tiene un punto rojo en el centro y al que hemos de acceder a través de 3 niveles, ¿no? Primero, garantizando el acceso a soluciones efectivas, realmente efectivas, que esto es una responsabilidad de todos los que estamos aquí, manteniendo evidentemente la sostenibilidad del sistema sanitario para que podamos continuar con un sistema sanitario, como vemos que está muy en este momento puesto en jaque, y por otro lado también compensar el esfuerzo de las empresas que están intentando llevar adelante la innovación, ¿no? Lo hemos estado discutiendo y lo ha hablado el doctor Calleja antes de mí, ¿no? Hemos estado durante muchos años discutiendo la opción de hacerlo en base a adquirir, en base al valor, ¿no? Desde que el NICE decidió que iba a decidir su inclusión o no de fármacos en la cartera del National Health System en base al coste-efectividad, estábamos definiendo, bueno, vamos a introducir los fármacos en nuestras carteras, en nuestros protocolos, en base a decidir que nos aporten aquello que queremos en base a lo que pagamos por ello, ¿no? Pero esto es la verdad es que he puesto el dibujo porque está cansado, porque lo hemos estado discutiendo mucho tiempo a nivel internacional, a nivel local, a nivel de Europa, y no estamos avanzando en conseguir que esto realmente tengamos los resultados que queremos, ¿no? Pero aparte los nuevos fármacos nos están planteando, ya empezó con la hepatitis, pero yo creo que con la inmunoterapia se está produciendo este nuevo debate también, que es el hecho del impacto presupuestario. No únicamente importa que podamos pagar aquello que creemos que nos vale la pena, sino también si tenemos suficiente para poderlo pagar, ¿no? Ante ello, por ejemplo, han habido movimientos como el del NICE, que ante esta doble discusión, ¿no?, de me interesa pagar por lo que me da y puedo pagarlo, se pusieron nuevos límites incluso en la grado de aceptación por parte suya, ¿no? Dicho esto, con esta introducción, pues obviamente tenemos retos, pero hemos de saltar de este reto, de esta dificultad, en verlo como una oportunidad de forma de cambio de la relación entre nosotros, entre la relación entre los proveedores y el sistema sanitario, y cambiar esta relación basada en sistemas muy acotados, en sistemas muy transaccionales, en convertirlo en algo realmente de cambio de espíritu, ¿no? Ante ello, lo que tenemos que plantearnos son nuevos modelos de financiación de los fármacos, ¿no? Pero claro, aquí hay muchos, ya ha hablado el doctor Calleja antes, hay muchas opciones, ¿no? Los techos de gasto, los pagos, ¿no?, en base a capitativos, la cobertura por generación de evidencia, hay muchos nombres aquí, mucha nomenclatura, ¿no?, que todos son estos nuevos modelos. Bueno, vamos a analizar un poquito, ¿no? Claramente los esquemas tradicionales en lo que nos basábamos hasta hace yo diría hace unos 10 años, era como todo muy constante. Bueno, era sí o no en la cartera con un precio, que en teoría tenía que ir basado en el valor.
Pero claro, esto evidentemente no, era independiente de la aplicación de este producto en la práctica clínica real, daba igual lo que pasase después, ¿no? Y además había unas incertidumbres al inicio y posteriores, ¿no? En las cuales, bueno, ¿por qué tomamos las decisiones y no las reevaluamos a partir de que utilizamos el medicamento? Y realmente, pues eso está muy bien si tenemos pocas incertidumbres, pero cuando tenemos un alto nivel de incertidumbre, pues ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Que es lo que nos suele pasar con los medicamentos de alto impacto en este mismo momento. ¿Y qué incertidumbres podemos tener? Pues efectividad del producto versus la eficacia, porque nuestra población no es la misma que del ensayo clínico, de efectividad comparada, porque nuestro estándar de tratamiento era diferente del pivotal, porque estamos esperando que a lo mejor la utilización prevista sea diferente de la real, o que la relación coste-efectividad tiene muchas incertidumbres, factor que es muy habitual, o la incertidumbre en el impacto presupuestario, ¿no? Entonces, ante ello se han planteado pues, cómo afrontar estas incertidumbres y aquí tenemos pues, diferentes maneras, ¿no? De pasar de la guitarra clásica a la guitarra eléctrica, modelos tradicionales a modelos nuevos, ¿no? Bueno, pues ante ello pues, se han planteado modelos de regulación de acceso diferente, pongamos por caso el ejemplo del NICE, o esquemas de financiación no tradicional en los cuales podamos adaptar la situación a estas incertidumbres y los resultados en la práctica real, ¿no? Y como estos modelos también se les ha llamado flexibles, ¿por qué? Porque nos dan esta adaptabilidad a la realidad, ¿no? Que se basan en incentivos para limitar o acotar las incertidumbres, que el proveedor de la innovación no es indiferente a las consecuencias de qué es lo que pasa después de la comercialización y de la puesta en marcha en el país, en el hospital, y que obliga a las partes a pactar, a transparentar de incertidumbres, porque todo el mundo ha de ir hacia el mismo sitio y por lo tanto hemos de pactar las normas, porque orienta la financiación al valor añadido y se integran las consecuencias de lo que pasa después de que el fármaco se introduzca, ¿no? Y digamos que ya las cosas, este artículo me gusta mucho, ¿por qué? Porque cuando dicen, cuando cambia en Estados Unidos el mercado del medicamento, cambiará en el mundo, porque al fin y al cabo es el 40% del mercado, ¿no? Bueno, pues este artículo de Ramsey, así lo dijo en el Nature del 2017 a partir de la comercialización de CAR-Ts, en el que dijo, el pago por la inmunoterapia del cáncer requiere nuevas vías de cooperación entre las compañías farmacéuticas, las aseguradoras y los que hacen políticas, ¿no? Y bueno, esto lo considera porque hay dos factores que están impactando mucho, que es el valor y el impacto presupuestario, como ya hemos dicho, y luego que estas barreras podemos decir que ya las hemos saltado y así lo voy a intentar demostrar yo y así veremos que sí que estamos preparados. Cuando en este caso lo dice Ramsey respecto al hecho de que se ponga un esquema de pago por resultado, un Performance-Based Risk Sharing Agreement, como le llaman con la nomenclatura de ISPOR, en el caso de Medicare y Medicaid, las aseguradoras americanas, en el caso del CAR-T Tisangen-Kleucel. Y este sería otro ejemplo de lo que ya está pasando también en este informe de Ernst & Young patrocinado por Bristol, que se publicó el año pasado, en el que se ve que primero que el 38% de los fármacos oncológicos ya están siendo con accesos flexibles y segundo que el 23% de estos acuerdos están basados en resultados. Por lo tanto, es posible, estos retos los hemos de afrontar y ahora voy a intentar a partir de la experiencia, ¿no? Primero, ¿por qué apostamos estos nuevos modelos? Ya me gusta la palabra flexible, que cada vez se introduce más, estos nuevos modelos de financiación. Bueno, porque creemos que todos, incluso nosotros como centro, los hospitales, los centros de primaria, tendríamos que conseguir que se pague más por alcanzar que por ser o por hacer, ¿no? Pongo esta figura de la medicina tradicional china, porque al médico le pagan o le pagaban cuando estaban sanos y le dejaban de pagar cuando estaban enfermos. ¿Qué nos hubiese pasado con la salud pública en España o incluso en Europa o incluso en el mundo ante la situación actual si eso hubiese sido así, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría. Dicho esto, ante ello hemos de pedirle a la industria farmacéutica, bueno, pues vamos en esta línea del pago por hacer, ¿no? Del pago por resultados y no el pago por ser o por vial o por proceso, incluso diría, sino por lo que consigue el proceso, en este caso lo que consigue el medicamento. Y por lo tanto pedimos la sostenibilidad en el coste, pero sobre todo los resultados en salud. Cuando ponemos el resultado en el centro es cuando cambian bastante las condiciones, ¿no? Nosotros, evidentemente, dentro del Instituto Catalán de Oncología, que somos un instituto monográfico de cáncer en el entorno catalán, voy primero a situar el marco en Cataluña, ya que el primer plan estratégico que habló de acuerdos de riesgo compartido
y de pago por resultados fue el Plan de Salud del año 2012 al 2015, en la sección sexta, como pueden ustedes ver, pero no únicamente en ella. En la cuarta sección se habla de armonización de fármacos en base a criterios de coste-efectividad, y en la novena se habla en todos los ámbitos, no solo el medicamento, que al fin y al cabo es un subproceso, sino en el noveno se hablaba de todo lo que es compartir resultados y evaluación de resultados en todos los procesos, incluidos todas las actividades clínicas. Y luego en el siguiente plan de salud, que es del 2016 al 2020, también se ha vuelto a incorporar, evidentemente en la línea 5, que es dedicada específicamente a política del medicamento, y en el que se habla en concreto también de la compra por resultados. Y como ya ha avanzado Miguel Ángel, en Cataluña, en estas líneas que se definieron, bueno, pues tenemos una herramienta muy buena, que tengo el placer además de ser autora de esta guía de definición de criterios de estos esquemas nuevos, de estos esquemas flexibles, de estos modelos, también se les llama innovadores, en los cuales se definían, ¿no? Se homogenizaban conceptos, incluyendo nomenclatura, porque si no también no sabemos a veces, ¿no? Se identificaban claramente las utilidades, las situaciones y tipos de productos a los que realizar, y lo que era más interesante de todo es que se identificaba, dependiendo de los criterios de, perdón que está en catalán, pero es que es directo de la guía, criterios de incertidumbre en los diferentes ámbitos, incluido el impacto presupuestario y el coste-efectividad, cuando se tenía que utilizar, dependiendo de la sumatoria de criterios, te llevaba en un algoritmo hacia qué tipo de esquemas debías utilizar. Y evidentemente pongo aquí el ejemplo de esta diapositiva, es el ejemplo en el que tenemos un alto grado de incertidumbre en eficacia, efectividad y coste-efectividad, y un alto grado de incertidumbre en impacto presupuestario, que ahí la mayoría de las veces nos lleva a esquemas de tipo de cobertura condicionada o de esquemas en base a resultados. Y en base a la experiencia nuestra propia de la institución, pues qué decir que los esquemas de pago por resultados, yo siempre digo que no pueden ir solos, tienen que ser una pieza que encaje en un modelo. ¿Por qué? Porque por un lado es un modelo en el que esté basado mucho en la participación y liderazgo de los profesionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos referentes por patología, que son los que definen los criterios de los esquemas de pago por resultado, que definen qué fármacos han de ser candidatos, que se responsabilizan de los resultados en sí mismo, y por lo tanto aquí hay un liderazgo clínico clarísimo. Y luego también está la orientación por resultados de la propia institución, no únicamente con el medicamento, y esto hace que la institución ya esté orientada con los sistemas de información a obtener resultados no solo del medicamento, sino de todo aquello que hace, ¿no? Por otro lado, también decir que está muy imbrincado con lo que es la política del medicamento, y que tenemos dos entornos. Por un lado, donde tomamos decisiones de que un medicamento será financiado en base, o lo pagaremos como institución en base a un esquema de pago por resultados, la Comisión Farmacoterapéutica y la psicopraxis, nuestras guías de práctica clínica, y donde implementamos las decisiones, pues con la participación de los profesionales, con un liderazgo claro del servicio de farmacia, que es el que tira del carro, para entendernos en este tema, y los sistemas de prescripción que, como ya he dicho, estén orientados a resultados tanto en la prescripción como en el seguimiento de resultados. El desarrollo del acuerdo, para explicar nuestra experiencia, nos llevó desde un primer acuerdo que tardamos casi 12 meses, ahora ya estamos haciéndolos en casi 4 meses, en los que al final lo que se define son unos criterios de elegibilidad de pacientes, una variable, un tiempo, un horizonte temporal de evaluación de la variable, y ante ello, muy simple, como ven ustedes en este esquema, no es más complicado que esto. Lo complicado es cómo llegar hasta aquí, y lo complicado es cómo implementarlo, ¿no? Es muy importante desarrollar el acuerdo a través de comisiones de seguimiento de industria farmacéutica ICO, institución. En este caso, yo creo que además lo que ha supuesto es un cambio de paradigma de los roles profesionales, no solo de los nuestros, diríamos, de los proveedores sanitarios, sino también de la industria farmacéutica. Las primeras reuniones íbamos todos un poco despistados. Yo he de decir que sinceramente creo que más la industria casi que nosotros, ¿no? Y ahora ya hemos encontrado todos un poco el papel que cada uno ha de hacer, ¿no? Luego, hablando de los temas de sistemas de información, el que decíamos, hemos de tener sistemas de orientación orientados a resultados, y esto nos hará que el esquema de pago por resultados no sea algo, lo que llamamos en Cataluña un bolet, ¿no? Una seta rara dentro de la institución. Bueno, aquí se vio en el Reino Unido que tuvieron muchísimos problemas al inicio de su implantación porque los sistemas de información no estaban adaptados. Por ello, nosotros lo que tenemos es un sistema de información adaptado, no porque lo quisiésemos para ello, sino porque queremos seguir resultados de los tratamientos, y nos ha permitido, evidentemente, implantar esquemas de pago por resultado con cierto grado de facilidad. Y lo que recogemos es, por un lado, qué criterios, porque nosotros ya las guías de práctica clínica las tenemos en algoritmos de decisión en la prescripción, y el médico, cuando prescribe, el oncólogo, el hematólogo, ya va directamente siguiendo la guía que él mismo ha diseñado, el algoritmo de decisión. Y por otro lado, esto nos ha permitido
aparte también de seguimiento de resultados. Esto nos ha permitido en este momento que tenemos más de 85 fármacos con seguimiento de resultados, de los cuales 17 son esquemas de pago basados en resultados de medicamentos. Y luego, como decía, también seguimos los resultados, obviamente, en el propio proceso de prescripción, del seguimiento en el tiempo temporal que decidimos, con un seguimiento rápido según criterios que se hayan definido para cada fármaco, ¿no? Y por otro lado, tenemos un sistema de trazabilidad de la información que hace que podamos enviar al partner, a la industria farmacéutica correspondiente, los datos de una manera directa, con una total trazabilidad, que permitimos que se audite el sistema, porque nos permite que no tengamos que hacer transacciones de información extrañas, sino que directamente enviamos los ficheros desde el propio programa informático. Y esto lo tenemos implantado en toda la red asistencial del ICO, en los 4 hospitales generales en los que estamos trabajando, en Gerona, Badalona, Hospitalet, y también en 14 centros comarcales con los que estamos trabajando, en los que tenemos los mismos protocolos y nuestros oncólogos y hematólogos acuden a realizar la asistencia. Este sería el primer esquema, que lo publicamos su evaluación y que, como he comentado, tardamos pues eso, unos casi 12 meses en conseguir tirar adelante. Fue el primero, nos llamaban locos, que decía la canción, pero luego lo conseguimos hacer, y en este mismo momento tenemos 17 esquemas de pago por resultados en marcha, en 9 indicaciones, y más de 1.500 pacientes incluidos en estos esquemas, con lo cual ya no es una prueba piloto, y como también ha hablado antes de la metamorfosis, esta transformación, ¿no?, de conseguir, bueno, que la mariposa ya sea mayor, y ya no estamos hablando, ¿no?, de un capullito, sino que estamos hablando de una mariposa que se ha hecho grande y que esto ya está introducido en la normalidad. Además, lo empezamos nosotros con esta primera experiencia, luego se ha ido ampliando a toda la red oncológica del ICO y el IS, y luego ya a nivel de Cataluña se está ampliando a otros fármacos no cáncer y también en otros fármacos de cáncer. En cuanto a evaluación, para rápidamente cumplir los tiempos, bueno, la parte evaluativa, que también la queremos tirar adelante, estamos ahora haciendo evaluación de varios esquemas más, lo publicamos, y de alguna manera, por un lado, estuvieron los costes, que evidentemente es importante, pero no es lo único importante desde nuestro punto de vista. Como ya ha hablado Miguel Ángel, es muy importante también tener resultados en vida real, tener los datos que nos permiten también ir viendo si nos estamos ajustando a las condiciones pactadas, y ver los datos en vida real que nos permitan ver si realmente se cumple aquello que habíamos querido. Nosotros, por ejemplo, en este caso, que es una incertidumbre de la aplicación de un fármaco en una indicación que cuando salió el pivotal era en población asiática, nosotros vemos que en nuestra población tenemos esos mismos resultados en supervivencia libre de progresión, y esto lo podemos ir viendo de manera actualizada y de manera dinámica con todos los fármacos. Y aquí tenéis ejemplo de 3 fármacos en esquemas diferentes, con 3 fármacos con anticuerpos monoclonales, y podemos comprobar los resultados de cada uno de ellos de manera dinámica durante el tiempo. Bueno, para cerrar un poco hablar a la discusión, y ya lo hablaremos luego cuando queráis hacer preguntas y podamos confrontar, ¿no?, también opiniones, vemos por un lado que está claro que tenemos que afrontar el reto de la sostenibilidad, de garantizar el acceso, que tenemos incertidumbres en la toma de decisiones, que no tomamos decisiones sabiéndolo todo, sino que tomamos decisiones y luego cuando las tomamos ya no volvemos a evaluar nunca más. Esto no tiene sentido. Tenemos muchos datos en vida real, y estos datos en vida real son de muchísima utilidad. Primero de todo porque podemos ver la diferencia entre lo que es la eficacia y la efectividad en datos de vida real. Luego, por otro lado, que también la orientación está conjunta, ¿no?, de la corresponsabilización, por un lado de los profesionales, que esto es gestión clínica, y por otro de la industria farmacéutica, que nos interesa, porque al fin y al cabo, y a ella también le interesa, desde mi punto de vista está clarísimo, porque también el resultado es lo que nos centra a todos, y es verdad que también hay que ser no corresponsable con la sostenibilidad. Y en cuanto a los esquemas de pago por resultados, que con ello veremos también los pros y contras, podríamos ver si estamos preparados o no, ¿no? Bueno, por un lado vemos que con los esquemas podemos reducir de la incertidumbre, repartiendo los riesgos, permite el acceso, evitando la prescripción de medicamentos fuera ficha técnica, tenemos resultados en vida real, nos limita el impacto presupuestario si no hay beneficio en salud, y compartimos los resultados en la práctica asistencial, e incita a la industria farmacéutica a desarrollar fármacos con buenos resultados. Por otro lado, existen ¿qué contras tiene? Que se necesitan potentes sistemas de información. Esto, de alguna manera, en el ICO lo hemos podido saltar, esta barrera, a través de la generación, ¿no?, de tener este sistema de información que nos permite el seguimiento de los acuerdos y el seguimiento de los resultados, que si
primero, si no tienes esta parte previa, evidentemente tendrás una importante carga burocrática, pero aún así a veces también por todo lo que es las firmas de los convenios, los acuerdos, etcétera, puede elevarse, pero yo creo que esto se puede controlar. Elevada complejidad, evidentemente es mucho más complejo que comprar un concurso, un vial y a partir de ahí siempre aplicas el mismo precio, pero la vida es compleja y la realidad que tenemos es compleja, con lo cual yo diría, bueno, sí es un problema, pero es que la vida misma ya lo es, ¿no? La situación que tenemos ahora con los fármacos de alto impacto. Y luego que si no hay suficiente confianza es difícil conseguir un acuerdo. Y esto es así. Y esto lo digo porque a veces la palabra confianza, que es una palabra, ¿no?, que es muy, puede ser muy subjetiva, aquí se subjetiviza muchísimo, ¿no? Y luego que también no es solo la eficiencia, no es solo el concepto de costes, como he dicho, no solamente saber que te reduce un X%, sino también todo lo que significa utilizar los medicamentos en las correctas condiciones, en hacer el TAC cuando toca, en hacer el biomarcador cuando toca, en suspender cuando toca y en continuar cuando toca, ¿no? Y todo esto el esquema de pago por resultados te lo asegura. Y finalmente, bueno, con esta frase de Stephen Hawking, que al final el conocimiento, el gran enemigo es la ignorancia y pensar que tienes conocimiento. Nosotros estamos utilizando fármacos en cantidad de pacientes en los que se mide resultados día a día en las consultas, pero que no tenemos sus resultados agregados, con lo cual, bueno, yo pienso que esto es importante tenerlo presente y cambiar los modelos con los que estábamos trabajando hace 10 años a trabajar con nuevos modelos que nos permitan afrontar los retos. Y nada más, con esto quería acabar y os doy las gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por esta estupenda presentación. Estela, yo creo que ya todos los ponentes pueden conectarse, ¿no?, para que podamos pasar a la parte del debate. Si te parece, Estela, comienzas tú con alguna de las preguntas del chat. Vale, pues comenzamos con una primera pregunta que nos ha llegado por el chat del doctor Miguel Arrabal, que lanza una pregunta en general para los panelistas, pero bueno, yo creo que Miguel Ángel puede ir para ti porque justo nos la ha enviado tras tu ponencia, pero yo creo que cualquiera de los tres podríais contestar. ¿Quién establece los criterios de resultados? ¿Quién los mide y valora? ¿Los clínicos o el propietario del fármaco? Digo porque Ana también podría contestar, ¿no?, con la experiencia que tiene, pero bueno. Pues como quieras. Ana, si quieres empezar tú, yo creo que podemos hacerlo a la limón. Sí, sí, bueno, yo creo que además compartiremos la visión, ¿no? A ver, el esquema de pago por resultados ha de ser el proceso de financiación y pago de un medicamento que haga lo mismo que si hacemos en la vida real. Es decir, oncólogos que estáis aquí, vosotros evaluáis a través del sistema RECIS o de otros sistemas la respuesta a los tratamientos y lo documentáis en la historia clínica. Pues este mismo proceso es el que nos ha de servir. No podemos inventar otro, nos equivocaríamos de base si hacemos otros sistemas para la evaluación de resultados que al final nos acaban comportando un modelo que pueda llevarnos a un sistema diferente de financiación de los medicamentos. Por lo tanto, claramente ha de ser el oncólogo quien decide qué variable y qué horizonte temporal y cada cuánto se ha de hacer el TAC o cada cuánto se ha de hacer la RESO y que valore la respuesta, obviamente. Miguel Ángel, no sé si compartes. Sí, sí, completamente, Ana, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que aquí el protagonista, yo creo que de un pago por resultados en el diseño del mismo es, en este caso, el oncólogo, la persona que conoce cómo se va a valorar a ese paciente desde el punto de vista terapéutico y que conoce porque yo muchas veces lo que hago es que en base al ensayo le hago una propuesta al oncólogo. Y a lo mejor esa propuesta es muy bonita y va muy bien, pero no miden eso en la vida real, no en ese momento, no sé, o se sale mucho de su práctica clínica y a lo mejor es muy bonito, pero resulta que no es aplicable, ¿no? Entonces, en mi experiencia ha sido así, se ve el ensayo, se le propone al oncólogo, se modifica y luego ya se le propone al laboratorio. Ahora está viendo algunos que nos vienen ya prediseñados a nivel nacional, como es el caso de las CAR-T, que yo creo y creo que así, se cuenta también con profesionales sanitarios a nivel nacional de las sociedades científicas para el diseño de los mismos, ¿no? Si no, si lo hacemos de otro modo, será un fracaso completo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, si os parece.
Bueno, yo creo que esta también puede ir para, bueno, quizá para los tres, ¿no? Porque es de dónde suelen partir las iniciativas concretas de pago por resultados, de los hospitales, de las autoridades sanitarias, de las empresas. ¿Quién tira la primera piedra? Yo en mi caso, la mayoría han sido, y Carlos lo sabe bien del tiempo en el que estuvimos juntos en Virgen de las Nieves, la mayoría eran propuestas que partían del servicio de farmacia, se tamizaban con el clínico y se le hacían luego a la industria farmacéutica. Nos hemos llevado muchas calabazas. Tengo que decir que hay muchos laboratorios que no querían, con fármacos ya una vez financiados, el replantear otra modalidad en la que a la fuerza el precio iba a disminuir, porque alguna inefectividad o alguna inseguridad habría, ¿no? Creo que se tiene mucho más potencia si se hace a nivel nacional o autonómico. A nivel nacional, antes de la concesión de la financiación, como se ha hecho con las CAR-T, por ejemplo, o a nivel regional por el volumen de compra que hay y por establecer una serie de criterios que fueran equitativos en todos los centros, ¿no? En nuestro caso ha sido así la mayoría de las veces. Alguna vez han sido los laboratorios los que nos han propuesto el pago por resultados, pero hay que intentar que este pago por resultados no lleve consigo una alteración terapéutica del protocolo normal. Es decir, no me vale que me devuelvan los que funcionan mal si me lo estás poniendo en primera línea y cuando el protocolo normal de mi oncólogo es segunda. Es decir, no es ganar, pero sin alterar. Primero es la terapéutica y luego después el acuerdo económico. Y por otro lado, bueno, yo creo que lo ideal sería, a lo mejor se comentaba algo en alguna pregunta de los pilotajes, se puede pilotar en algún centro concreto, pero lo suyo es que luego se escale a nivel regional por equidad también en el acceso y en los resultados. No sé, Carlos y Ana, si estáis de acuerdo o pensáis de otro modo. Yo sí, para compartir, ¿eh? Yo creo que también ha habido una evolución, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho, primero iniciamos con pruebas piloto, con experiencias en centros, luego hemos ido ampliando, ¿no? Y esta evolución es por la madurez que estamos adquiriendo todos juntos, ¿no? Ante mi pregunta, ¿no?, que me hacíais, ¿no?, ¿preparados para el pago por resultados? Bueno, yo creo que esto ha servido para ir todos aprendiendo, también la industria farmacéutica, también. En este sentido, nosotros también hemos sido siempre más proactivos y plantear nosotros las propuestas cuando tenemos incertidumbre, desde la Comisión de Farmacia y Terapéutica, desde los equipos de las guías de práctica clínica. Es cierto que cada vez hay más retornos, suele ser que, bueno, dentro de esto entiendo que estamos madurando y yo creo que es eso, que de alguna manera estamos todos aprendiendo, por lo tanto, yo apuesto a que sí, que realmente ya estamos preparados como sistema para hacerlo y esto se está demostrando porque ya se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Carlos, no sé si quieres aportar algo. ¿No? Bueno, yo creo que para complementar un poco lo que han dicho mis compañeros, ya cada vez hay más iniciativas por parte de la industria farmacéutica de hacer este tipo de acuerdos. Al principio, como ha dicho Miguel Ángel, prácticamente las iniciativas partían de los servicios de farmacia. Y ya que yo sepa, hay cuatro acuerdos de pago por resultado a nivel nacional que se implantaron en los acuerdos de financiación. En la propia Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, una de las condiciones de financiación de estos medicamentos es que tenía que haber un pago por resultado. Se ha habilitado una plataforma que también está centralizada en el Ministerio de Sanidad, no sé cómo se llama ahora, Sanidad y Consumo, mira que voy un montón, pero ahora mismo no sé el nombre que tiene. Y bueno, hace tiempo que no voy, desde febrero creo que fue la última vez que fui, ¿no? Ahora nos reunimos por videoconferencia, precisamente hoy nos hemos reunido. Pues, y bueno, decir que la plataforma se llama Valternet y que ya muchos profesionales sanitarios la conocen, puesto que sobre todo los neumólogos, los dermatólogos, algunos cirujanos,
y algunos profesionales sanitarios más. Esto seguramente llegará al mundo de la oncología, vamos, si no que yo tenga en la cabeza todavía no ha llegado, pero llegará próximamente. Y bueno, la ventaja que tiene este Valtermed en este caso, es que el registro es una condición de financiación del medicamento. Es decir, para que se financie el medicamento debe de registrarse los resultados en salud. Y esto con unos criterios de inicio, lo que se llama el protocolo farmacoclínico, ¿no? Y esto, sin duda, pues es un avance. Y esto que estábamos hablando, que antes prácticamente era ciencia ficción, allá en el año 2011, 2012, cuando empezamos a verlo en la práctica real, ahora ya es una cosa bastante consolidada para algunos medicamentos, ¿no? Sin duda, la complejidad en oncología, pues a lo mejor lo está retrasando su implantación o que se aprueben fármacos con estas condiciones, pero llegará y cada vez más es la industria farmacéutica quien lo propone. Perdóname, yo quería comentar un asunto en relación a esto, y es que precisamente a lo mejor podría ser una salida razonable para aquellas situaciones donde no se llega a acuerdo en la negociación de precios en la ampliación de indicaciones. Tenemos fármacos y en inmunoncología nos pasa con 4 indicaciones financiadas y 4 no financiadas, y las no financiadas nos generan un nivel de tensión máximo. Y en algunos casos es verdad que hay menos evidencia científica, pero en otros seguramente ha sido por no llegar a un acuerdo económico en que hay más pacientes, el ministerio propone reducción de precios y el laboratorio no puede llegar a ese precio. Y este tipo de acuerdos permiten mantener un precio global y luego, a lo mejor en esas indicaciones en las que hay más dudas, establecer un riesgo compartido, a lo mejor solo en esas indicaciones. Yo creo que Valtermed es una herramienta que tiene, yo creo que tiene muchos aspectos que mejorar, pero posiblemente pueda ser una vía para dar salida a eso. Perdona, Francisco. No, nada, era por meter una cuña ahí, porque creéis que a ver, realmente los acuerdos se han tomado en fármacos o en estrategias, ¿no? Como los CAR-T, que son como muy limitadas, ¿no? Con un número bajo de pacientes, en el sentido de, a ver, no es lo mismo Pembrol, Nivo en pulmón, en cuanto a miles de pacientes, recogida de datos, ¿no? Y a mí, bueno, pues veía tu presentación, Ana, y me resultaba impactante, ¿no? El estupendo sistema de información con integración del protocolo. Eso no es la norma, desgraciadamente, ¿no? En la mayoría de servicios de oncología, ¿no? Con distintos modelos de historia electrónica, ¿no? Entonces yo creo que esto está muy ligado, yo creo que habéis hecho hincapié, ¿no? En los sistemas de información conectados, farmacia, clínicos, exportación directa en los acuerdos de riesgo compartido, ¿no? De los datos. ¿No creéis que sin eso va a ser muy difícil llegar a esta flexibilidad en los acuerdos o no? Como yo ya he comentado, todo esto es un proceso de maduración que estamos haciendo colectivamente y con inteligencia colaborativa entre todos, ¿no? Yo sí, o sea, no te voy a decir que no, es que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros nos es igual que haya Valtermed, pues enviamos los datos a Valtermed. Que haya uno que sea Europa, pues lo enviamos, me refiero, porque ya lo tienes organizado, ¿no? En este sentido, yo creo que es una evolución que hemos de ir haciendo todos. Lo que realmente, no, evidentemente, hemos de empezar, ¿no? Y como a nivel nacional se ha empezado por aquellos fármacos con ¿no? Y que también lo han empezado en Estados Unidos, déjame decir así, ¿no? Que con este artículo del Nature os decía, lo han empezado por estos fármacos con un alto impacto, con gran incertidumbre, bueno, y que también nos ha servido a todos un poco de, ¿no? Los CAR-Ts, ¿no? Que nos ha servido a todos de ver si podíamos a nivel nacional hacerlo, y son fármacos, diríamos, en un nicho pequeño, pero sí que es cierto que esto lo iremos ampliando. Yo soy muy optimista en este nivel. Es cierto que todos hemos de requerir adaptar nuestros sistemas de información, pero es que es obligación. O sea, déjame que ahora me vaya y no hable de esquemas de pago por resultado, que hable como sistema sanitario. Como sistema sanitario hemos de saber dar resultados a la población de lo que estamos haciendo. Y además la oncología, y estamos en un entorno, esta reunión, ¿no? de cáncer, ha sido paradigmática en ello, con los registros de resultados y así, ¿no? Ya que una de las organizadoras justamente
Oye, si hemos sido el cáncer y la oncología ha sido paradigmática, con registros de resultados que fueron y siguen siendo de los más válidos, como son los registros, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una evolución y estamos evolucionando, como dicen en los niños, progresamos adecuadamente, ¿eh? Y en este sentido, yo creo que, pero hemos de tener la zanahoria que nos dirija, la zanahoria de ser los resultados. Y yo creo que desde los servicios, desde las direcciones, desde todos los ámbitos hemos de querer tener estos resultados y hemos de querer apretar un botón y ver la curva de supervivencia de lo que nos está pasando con nuestra población, ¿no? No únicamente con el fármaco, que al final es un subproceso. Es verdad que es un subproceso que en este mismo momento nos está dando un impacto muy importante en la gestión. Con lo cual, bueno, aprovechemos ese subproceso para que nos cambie todo, ¿no? Déjame que sea incluso más allá. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que empezar por fármacos de N pequeña y ir cambiando, como decía Ana, la cultura, y luego fármacos de N grande y a todos los fármacos que se pueda, ¿no? Y para ello yo creo que los sistemas de información tienen, a nivel regional, local, tienen que adaptarse a que el oncólogo en este caso no tenga que registrar ningún solo dato 2 veces. Yo creo que ese cambio es fundamental, ¿no? Y creo que estamos trabajando en ello, pero que todavía nos queda camino por recorrer. Sí, pero yo añadiría, no tiene que ser una excusa el que no tengo mi sistema informático adaptado, ¿no? Y aquí en Cataluña lo hemos vivido, ¿no? Algunos hospitales mirábamos al ICO, ¿no? Con envidia de lo sacan fácilmente, en otros no era tan fácil, pero yo creo que entre todos tenemos que dar ese paso, porque es importante, ¿no? Como bien decía Ana, el tener esos resultados y no solo focalizar en el coste, ¿no? Lo habéis dicho algunos, tenemos el botón de cuánto me está costando, pero no tenemos el botón de esos resultados en salud, ¿no? Y yo aquí ahora a lo mejor os complico un poco más. Estamos hablando de resultados que pueden ser más o menos fáciles de obtener, de que me hagan el TAC, de que tenga una resonancia. Pero es que ahí estamos implicando también a otros servicios. Es importante que es una cultura de todo el hospital, que tiene que saber el por qué se está haciendo, ¿no? Y cómo, que yo creo que no ha salido mucho en la discusión, cómo creéis que entra el papel del paciente, ¿no? Tanto que estamos hablando de esa recogida de prompts, ¿no? Del paciente, de qué es lo que a ellos al final le importan, cómo viven esa calidad de vida. Y veis que ahí hay un papel también, es decir, no solo en ese resultado pues de ese TAC, sino podemos visualizar un futuro en el que también tengamos esa recogida de el resultado, cómo lo vive el paciente, o estoy soñando muy a largo plazo. Bueno, yo diría que no, o sea, también vuelvo a hablar de la evolución. Los primeros acuerdos recogíamos solamente efectividad, respuesta completa, respuesta parcial, estabilización, luego incluimos toxicidades, ¿no? Porque considerábamos que era un punto importante de resultado, de que si tenías que suspender el tratamiento por un grado 3, 4, y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, Neverolimus, ¿no? Que el ensayo pivotal había tenido un 25% de abandonos, ¿no? Decimos, oye, lo trasladas a la vida real y, oye, resulta que a nosotros nos sale que no tienen un 25% de suspensiones, que igual tienes un 12% solo, porque también nosotros tenemos nuestro, ¿no? La forma de gestión de la señora, de la paciente en cáncer de mama, pues bueno, nos llevó a estos, bueno, y ahora incorporarlos en la calidad de vida, yo creo que es una obligación que tenemos. Es cierto que es complejo, porque la incorporación de la evaluación de las escalas de calidad de vida en la vida real no es fácil, en los ensayos ya nos comporta muchas tensiones a veces de tiempo invertido, pero es cierto que al paciente lo que le interesa es vivir con calidad de vida y sin toxicidades o con las mínimas posibles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos de incorporar todas las visiones. En este sentido, sí, otras veces sí que se ha hablado si había que pedirle consentimiento, no, porque lo que estamos haciendo es vida real, no hay que pedirle, que hay que informarle, bueno, pues podría ser interesante, pero yo creo que lo que el paciente quiere es tener el mejor resultado y que además, evidentemente, pues se le puede hacer el TAC cuando toca, se le puede hacer la evaluación cuando toca, se le pueda, ¿no? Y sobre todo que el sistema le pueda
pueda ser sostenible, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que esto se está demostrando más que nunca con el COVID, ¿no? Estela, o sigo yo. Sí, tenemos alguna pregunta más. Una, por ejemplo, de María Nieves Espósito, ¿no? Esta idea de financiación por resultados, ¿hay estados miembros que ya lo estén haciendo? Yo creo que en España ya no la habéis ido contestando, pero de otros estados. Yo creo que el modelo así que nosotros hemos seguido para implantarlo, el Reino Unido tiene muchos acuerdos de este tipo, también Dinamarca y Suecia, y quizá destacaría en el ámbito oncológico Italia, que tiene una gran base de datos con todos los tipos de tumores, todos los fármacos oncológicos han entrado en esta vía, y aunque ahora están aplicando otro tipo de políticas, pero realmente han estado durante unos años que era obligatorio. La base de datos se financiaba con colaboración con la industria farmacéutica precisamente, pero era una base de datos de AIFA, de la Agencia Italiana del Medicamento. Incorporar solo el modelo holandés y alguno de los nórdicos también, que incorporan mucho cobertura condicionada a generación de evidencia. Que esto sería, no es exactamente un esquema de pago por resultados, pero es un modelo interesantísimo que incorpora condicionalidad a la aprobación basado en nueva generación de evidencia. Yo creo que ahora con todos los nuevos fármacos que se basan en ensayos basket y demás, puede ser una vía muy interesante para estas incertidumbres. Sí, para ensayos, ¿no? Fármacos agnósticos, que ahí está también la inmunoterapia, ¿no? Que correcto. Al final tenemos 50 pacientes en el estudio de aprobación. De Pembro, sí, sí. ¿No? Ahí los holandeses. Muy bien. ¿Y pensáis que realmente este tipo de estrategias podría llevar a evitar el colchón ese que tenemos, bueno, el colchón por decirlo, el limbo que tenemos ahora mismo de un año y medio para que entren los fármacos? Es decir, esto podría servir para agilizar el acceso a los fármacos que están pendientes. Ya está la doctora Clopés, que está ahí en... Todos suben las cejas, ¿no? Porque claro, es un problema. Decía antes Carlos que es un problema explicar a un paciente que hay una indicación financiada y otra no. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? No tengo ningún problema con eso porque al final los resultados son distintos. El problema lo tengo cuando tengo un fármaco por una indicación aprobada que se está usando, bueno, si viviera en Navarra a 50 kilómetros y no lo puedo usar en España, y tampoco hay una decisión clara de si sí o si no, ¿no? Entonces, a lo mejor es verdad que quizá para fármacos sin un grandísimo impacto presupuestario, pero para algunos fármacos no podrían ser estos acuerdos una forma a nivel nacional de acceso rápido a los fármacos con generación de evidencia, ¿o no? Yo creo que debería ser. Y de hecho otros países en esto nos llevan ventaja y tienen unos tiempos de respuesta envidiables y luego reevalúan. Yo estoy con Carlos cuando ha dicho lo de reinvertir y reevaluar. Yo creo que nos valdría más la pena ser más ágiles en el acceso inicial y reevaluar al año, como hace el IQWiG alemán, y al año pues te reevalúan esos resultados en vida real, y en función de eso te quitan, te ponen, te reducen, pero realmente hay una normativa nacional que obliga a dar una respuesta en un tiempo concreto, pero no la cumplimos. Yo en conversaciones con anteriores directores generales de farmacia a nivel nacional me decían que no, que ellos como estaban en el proceso de negociación paraban el reloj porque la industria tenía que pensarse si bajar el precio a lo que se le había propuesto o no. Pero al final vamos tarde y va en contra nuestra, porque ¿quién fija el precio? ¿Alemania con su Producto Interior Bruto? Y claro, es que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces al final vamos tarde y por ir tarde, al final yo creo que pagamos más incluso. No sé, Carlos y Ana, ¿qué opináis de esto? No sé, Carlos, si quieres tú... Porque yo el tiempo es un factor muy importante en cáncer, en todos los conceptos y también en este, ¿no? En todos y en este también. Y desgraciadamente sí, lo que pasa es que es eso, ¿no? Que yo creo que hemos de conseguir modelos y que la industria se sienta corresponsable. Aquí también son corresponsables, ¿eh? Yo creo que, ¿no? Que al fin y al cabo los tiempos es responsabilidad de dos. Y es cierto que estos modelos flexibles pueden permitir, ¿no? Como ha comentado Miguel Ángel, pero hay que ser corresponsables también con el sistema, ¿no? Es decir, hay que buscarlo, hay que buscarlo.
Bueno, yo si me permití opinar, la verdad es que creo que tenemos una herramienta muy potente que son los informes de posicionamiento terapéutico. Está claro que el tiempo de hasta financiación son los tiempos que, como ha dicho Miguel Ángel, son los tiempos que están completamente estandarizados y legislados, pero sí que es verdad que si tenemos ya la financiación y tenemos un IPT, no veo por qué no se pueden seguir los mismos criterios en toda España, bajo mi punto de vista. Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, sí que es verdad que aquí, pues bueno, el retraso en el acceso es porque se quiere evaluar y reevaluar, ¿no? Que bueno, que tampoco lo veo mal, porque las comunidades autónomas al final, aunque intervenimos en el proceso de financiación e intervenimos también en el IPT, pero luego queremos también intervenir, ¿no? Y tenemos todo el derecho, ¿no? Pero que si afinamos lo que es la financiación, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, de que quizás es mejor reevaluar antes que dar más prisa en financiar y luego reevaluar, como hace Alemania, por ejemplo. No estaría en desacuerdo, pero vamos, independientemente que lo haga Alemania o no lo haga Alemania, nosotros lo tenemos que hacer. Es una cosa que hay que hacer. Eso lo tenemos que tener en la agenda los gestores sanitarios, lo de reevaluar en un tiempo. Y luego eso, si hay IPT y hay decisión de financiación, las comunidades tenemos el trabajo de disminuir el tiempo del acceso a los medicamentos. Yo, si me permites, Carlos, haría una aportación a lo que tú has comentado, porque yo creo que estamos de acuerdo. El problema, yo creo que del tiempo, el principal problema es desde que aprueba la Agencia Europea del Medicamento a que hay precio y financiación. Y ese es el problema de acceso principal que estamos teniendo ahora. Yo no hablo de hace un tiempo, te estoy diciendo ahora. Y ese es el tiempo que nos está, diríamos, condicionando, y bueno, podemos hablar de inmunoterapia justamente, la utilización de fármacos en indicaciones que en Francia o en Alemania se están utilizando. Yo creo que ahora el acceso no viene condicionado por esta segunda fase, yo te diría. Yo creo que viene más condicionado por esta previa desde aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para la comercialización en Europa al hecho de que luego tengamos precio y financiación definidos en España. Y claro, si también nos ponemos a utilizar el fármaco antes, ¿qué nos pasa? Que entonces el precio y financiación se desvirtúa, todos hacemos daño, nos hacemos daño entre todos. Entonces, yo creo que es esa parte. Yo creo que la segunda, ahora en este mismo momento, y además con los tiempos, no es la que yo creo que hay mucha coherencia ahora entre comunidades y más con la nueva forma que se va a empezar a trabajar de IPTs, en el que además la colaboración va a ser mucho más grande, ¿no? Y que cada comunidad autónoma va a incorporar a un mayor conocimiento y mayor talento de todas partes, ¿no? Lo cual yo creo que es esa parte la que hemos de conseguir que se desatasque antes, pero la hemos de conseguir todos, ¿no? Entre ellos la industria también, ¿no? Pero no sé si compartes tú esta visión, que sobre todo la parte más compleja es esta previa, ¿no? Luego la posterior hemos mejorado mucho, yo creo que ahora ya no tenemos... ¿no? Ya las comunidades estamos como más ordenadas todas y más coordinadas entre nosotros, pero no sé cómo lo ves tú, Carlos. Yo creo que hemos mejorado, pero no estoy de acuerdo que hemos mejorado, pero todavía hay IPTs que luego, según el hospital en el que esté o la comunidad, hay otros criterios adicionales. Normalmente criterios adicionales de restricción, por ejemplo. Esto no es tan extraño. Y yo estoy de acuerdo con Carlos, cuando un medicamento tiene IPT, tenemos que agilizar todo lo posible. El problema que yo le veo a veces es que los IPT, con la metodología actual, puede que con el proyecto de Revalmed posiblemente pues tengamos mayor capacidad. Yo confío mucho en eso, ¿no? Pero ahora mismo hay muchas veces que la frase mágica de según criterios clínicos o de eficiencia deja sentido, porque ahora resulta que Pembro y Nivo, ahora que pues criterios de eficiencia. Entonces, claro, cada hospital hace una cosa y tenemos pues esa aparente inequidad de acceso que luego es muy difícil de defender, ¿no? Sí. Pero bueno, y contestando a lo que planteaba Ana, ahora mismo no tengo medido el tiempo que se tarda en aprobar y el tiempo que se tarda en aprobar en cada comunidad, no lo sé.
sí, donde está el factor limitante. Lo que sí sé que esto no, como tú has dicho, no es una cosa solamente de la administración, una cosa de la administración, pero también de la industria. Pues vamos a ver, si tú tienes 3 indicaciones pendientes de financiar, ahora presento una, en la siguiente presento otra, y en la siguiente presento otra. ¿Y a qué estamos jugando? Estamos jugando a que, pues si tienes las 3, presentarás las 3, o yo qué sé, pero como he dicho en mi ponencia, y lo repito, y además creo que es el titular más importante que voy a dar yo, el modelo de financiación de la inmunoterapia por indicación está obsoleto. No sirve. Sí, sí. Entonces, hay que rediseñarlo, que es un trabajo que tenemos que hacer, pero que no sirve. Y además, también, aparte de que el mismo laboratorio tiene 3 indicaciones y las presenta de una en una, es que además en la misma patología hay 3 fármacos y también las presenta de una en una. Y el 40% de la comisión de precios es inmunoterapia. De 18 indicaciones, la presenta una en enero, otra en marzo. Y también la administración asumimos nuestra parte de responsabilidad, que también es importante porque son evaluaciones complejas y negociaciones que se hacen largas, y más en esta época de COVID, que hay más dificultades. Pero también yo creo que la estrategia de la industria farmacéutica en cuanto a inmunoterapia, pues también deja su margen de mejora en este sentido. Pero habrá que contar con eso, ¿no? Bueno, yo creo, Estela, ¿no? que ya tenemos que dar, nos dicen que se nos ha acabado el tiempo, y yo creo que ya tenemos que cerrar el debate. Creo que ha sido muy interesante. Doy las gracias a todos los ponentes, y bueno, y también, que no lo había hecho, a la organización por permitirnos estar, a la Sociedad Española de Oncología Médica. Y paso ya a presentar al doctor David Vicente, que es jefe de sección de Oncología Médica en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, y también coordinador del Plan Integral de Oncología en Andalucía. Y sin más, pues le doy paso. David, muchas gracias. Nada, muchas gracias por la invitación, y felicitaros, porque la verdad que hablar después de todo lo que habéis dicho y hacer las conclusiones es un poco complicado, ¿no? Porque habéis dicho muchísimas cosas y todas muy interesantes. La verdad que ha sido una reunión, la del lunes y la de hoy, que bueno, que me la guardo, ¿no? Porque ha sido interesantísimo. Yo voy a tardar poco, ¿no? Que creo que ya vamos un poco mal de tiempo. Pero respecto a las conclusiones, yo creo que lo que habéis dicho, me quedaría con el tema del pago por resultados. Otra cosa es cómo evaluamos esos resultados y cómo influye eso en el pago, ¿no? Que no es tan fácil, hablando de inmunoterapia, hablando de cáncer, ¿no? Y yo creo que lo habéis dejado bastante claro. Creo que una de las cosas que ha dicho Carlos también me parece como una conclusión muy importante, y es que el pago por financiación, el pago por indicación de la inmunoterapia está obsoleto. Yo creo que en eso habéis coincidido los tres, en eso y en el pago por resultados, como una nueva manera de afrontar este reto que es la inmunoterapia en cáncer. Me quedo también con todo el tema de los sistemas de información de la doctora Clupés, porque la verdad que viéndolo me ha pasado lo mismo que al resto, ¿no? Que viendo su presentación realmente es algo a lo que debemos de aspirar, ¿no? Como con un clic uno puede ver realmente cómo está impactando en los resultados de los pacientes. Otra cosa que habéis dicho que me parece muy importante y que lo hemos comentado muchas veces es hasta qué punto el precio por indicación. Uno, la verdad que a veces nos sorprendemos, ¿no? Por no hablar solo de lo que es la inmunoterapia, pero a veces hemos tenido recientemente un tema como es el Remdesivir en la COVID, y es llamativo cómo puede costar lo mismo que en otras indicaciones con otros resultados. Eso sí que influye, ¿no? El que haya distintos resultados y que eso no afecte al precio del fármaco, porque realmente el fármaco tiene distinto valor, y si el precio tiene que ir relacionado con eso, pues está claro que ese tema es importante.
Otro punto, y concluyo ya, que me ha parecido muy importante es lo que habéis dicho en cuanto a la información. Y también habéis coincidido los tres, lo ha señalado también Carlos y lo ha puesto muy de manifiesto, cómo la información es importantísima. Tenemos que saber para qué sirve lo que hacemos. Y esto voy a empezar por los pacientes. Creo que los pacientes, lo habéis dicho también, tienen que estar incorporados dentro de esta toma de decisiones, porque realmente ellos son los que a los que les administramos los fármacos y los que realmente experimentan en sí mismos cuáles son esos resultados en salud. Yo creo que debemos de considerarlos suficientemente maduros como para explicarles para qué sirve lo que les hacemos y hasta qué punto ellos consideran qué valor, qué precio, qué aporta esto, ¿no? Pero no solo los pacientes, sino también los prescriptores. Y aquí, pues yo soy oncólogo y vengo de la consulta, o sea que es algo que conozco en el día a día. Es importantísimo que los prescriptores conozcamos para qué sirve lo que hacemos. Y a mí a veces me da un poco de cosa cuando los que los prescribimos no sabemos exactamente para lo que sirve lo que hacemos y, bueno, pues la preparación muchas veces de vosotros, los farmacéuticos, pues es superior a saber para qué sirve cada fármaco y cuál es el impacto que tiene. Por lo tanto, nada más, creo que felicidades, enhorabuena. La verdad que ha sido muy interesante. Hablar siempre de esto cuando hablamos de inmunoterapia, yo creo que también, y de cáncer, yo creo que también nos hace sentirnos orgullosos porque nos creemos realmente que somos corresponsables, que también lo ha dicho la doctora Clopés, somos responsables y corresponsables en la sostenibilidad del sistema sanitario público y por lo tanto creo que debemos de sentirnos orgullosos de incorporar este tipo de charlas. Y la verdad es que ha sido muy brillante, os felicito. Y nada, muchísimas gracias. No tengo nada más que decir. Pues muchas gracias a todos y si os parece damos las gracias tanto a los ponentes, los magníficos ponentes, como a las personas que han moderado en nombre de la SEON y de la SEF y por supuesto a todos los asistentes que habéis estado con nosotros acompañándonos en estos 2 días en la 8ª mesa de expertos de inmunoncología, que esperamos contar el año que viene con el patrocinio de Bristol para poder hacer la 9ª mesa de expertos en inmunoncología. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego. Muchas gracias, de verdad. Estela, hasta la próxima. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Adiós a todos, Ahora Muchísimas gracias Adiós. a todos. a vosotros. Adiós. Siempre es un placer. Adiós.